Dios le bendiga a todos aquellos que esta día nos están acompañando una vez más en nuestro Consejo de Dios. Los invitamos a que recuerden pues suscribirse a nuestro canal de YouTube, a seguir nuestras redes sociales, en Facebook, amén, Shofar Adoración, en YouTube también, amén. Le damos gracias a cada uno de ustedes que cada día en la semana nos están acompañando en este espacio que tenemos que se llama el Consejo de Dios. Le damos la bienvenida a nuestro pastor nuevamente. Pastor, Dios les bendiga, gracias por acompañarnos el día de hoy. Amén. Gracias a Dios por estar aquí en este hermoso programa. Amén. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema. Este tema lo hemos titulado con ayuda de nuestro pastor. Se llama El mundo de ayer y de hoy. Amén. Hoy en día pues hemos visto en el mundo transcurrir, quizás si miramos un poco hacia atrás, vemos que el mundo ha estado bastante deteriorado, amén, ha estado en caos, vamos a decirlo así, amén. Y si quizás miramos un poco hacia hace un año, 2 años atrás, sigue igual, amén. Si nos ponemos a pensar más adelante, quizás un año más adelante, podemos pensar que quizás el mundo sigue en lo mismo, muy dañado, muy corrompido, amén, quizás por nosotros mismos, el hombre. Pero para todo, incluso en el ámbito de la medicina, cuando ocurre algo, cuando quizás sale alguna enfermedad, algún virus, muchos empiezan a trabajar, amén. Muchos empiezan a buscar una solución, empiezan a buscar algo que ayude a disminuir quizás aquel contagio, aquella cosa que está propagándose, ¿sí? Que es maligno para todos, amén. Entonces, hoy estamos en este momento, en este día, abordando un tema que para mí es muy importante, amén. Nos hace reflexionar quizás más en un tema que quizás mucho lo descuidamos, quizás no le prestamos atención, pero todos conocemos, amén. Hoy en día, además de que si quizás yo sea médico o sea de alguna otra rama, busco la manera de ayudar, de buscar la solución. En el mundo hay una solución, en el mundo tenemos un médico, por decirlo así. Tenemos alguien que nos está buscando la manera de ayudarnos, de enfrentar aquellos problemas, aquellas situaciones, amén. Y hoy una de las preguntas que yo le quiero hacer a mi pastor es que hace tanto tiempo que ha pasado y quizás hoy en día hemos buscado soluciones. Hay una pregunta muy importante con la cual quiero empezar, que dice: ¿es el Evangelio la respuesta a todos esos problemas que hay en el mundo en este momento? A todo aquel caos que en este momento quizás está arropando a muchas personas. Bueno, saludamos a toda la audiencia, a las personas que nos estén escuchando, que nos sigan a diario, permanentemente en este programa tan importante, el Consejo de Dios. Y creo que me plantean la pregunta si el Evangelio es la respuesta para los problemas del mundo. Ante eso, la palabra de Dios responde afirmativamente, diciendo que sí, es el Evangelio la solución. Y lo vamos a decir en palabras de Pablo. El apóstol San Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Queda por sentado, queda establecido según el concepto de Pablo, del apóstol Pablo, que efectivamente el Evangelio sí es la solución para los problemas del mundo. Es como decir, es la medicina adecuada y eficaz para sanar todos los problemas que hoy agobia a la humanidad entera. Dice además el apóstol San Pablo, le dice a los colosenses: si en verdad permanecéis fundados
y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo, del cual yo, Pablo, dice él, fui hecho ministro. Entonces, lo que él está diciendo es que si la persona en verdad recibe el evangelio para su sanidad, para su liberación, para su salvación, a eso es que se refiere. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, o como ya dijimos antes, dice, sois salvos. Amén, mi pastor, así es. Una de las otras preguntas que le quiero hacer es que, ¿cómo fue en los primeros tiempos el evangelio, en aquel tiempo de aquellos hombres? Amén. ¿Cómo fue en los primeros tiempos? Bueno, me la plantea en plural, me está planteando una pregunta en plural. Y había que, primero, pues, si usted me dijera precisamente a cuál tiempo se está refiriendo, porque aquí hay varios tiempos que nosotros pudiéramos señalar esta noche. Diríamos, ¿cuándo empezó esta tragedia en el ser humano? ¿Cuándo empezó todo esto tan doloroso y cruento que vive la humanidad, o que ha vivido la humanidad a lo largo de todos los tiempos? Desde el momento cuando el hombre pecó, desobedeció la voz de Dios y fue expulsado del paraíso. A partir de ese momento el hombre es un fugitivo, un vagabundo, alguien que ha sido expulsado del hogar, que se alejó de Dios y que no dependió más de Dios, sino que quiso depender ahora de sus propios medios, y desterrado del paraíso comenzó una ruta, un camino errabundo por la vida. Y entonces de ahí en adelante lo que nosotros vemos son marcadas tragedias. Hay que decir, el mundo antediluviano, que fue anegado en agua, sería una primera tragedia que sufrió la humanidad, muy dolorosa, porque toda aquella sociedad antediluviana pereció, a excepción de 8 personas. Y luego de ahí en adelante nos encontramos con otras tragedias como Sodoma, Gomorra y muchas otras más. Y el mundo no ha tenido sosiego, no ha tenido descanso, alivio, no ha podido suspirar con alegría y tranquilamente. Y luego venimos al momento, dígase, hace unos 2000 años aproximadamente, cuando Jesús viene al mundo. Los ángeles dijeron que el nacimiento de Jesús significaba gran gozo para todo el pueblo. Gran gozo, dijo el ángel, porque ha nacido hoy un Salvador en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Y el ángel dijo, y se llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El ministerio de Jesús fue grande, fue un ministerio de gran manifestación de Dios, donde vino para sanar a los enfermos y para liberar de la tragedia del pecado a los que estaban encadenados por tantos vicios y por tantos males. Fue un ministerio que estuvo siempre
ayudado o representado el reino de Dios con milagros, señales, sanidades, prodigios y una prodigiosa manifestación en la predicación del Evangelio, que fue una fuerza sobrecogedora en aquellos tiempos de Jesús y en los primeros tiempos de la iglesia, del nacimiento de la iglesia. Entonces, quiere decir que el Evangelio sí ha sido una respuesta en la vida de cada persona que ha recibido a Cristo como su Salvador, en la vida de cada pueblo o sociedad que ha recibido el Evangelio. El Evangelio ha llegado para bendecir sus vidas y para bendecir a aquellos pueblos o sociedades que han querido abrirle la puerta al Evangelio. Amén, mi pastor. Una de las cosas que usted acotaba era que en ese tiempo de Jesús, donde hubo mucha sanidad, predicación de la palabra, sanidad, en ese tiempo ese evangelio que ellos tuvieron, a pesar de que ya veníamos con unos antecedentes, por decirlo así, donde hubo mucha zozobra, donde hubo mucho percance, como dice usted, que solamente llegaron a pasar esa prueba 8 personas. Ese evangelio que hubo en ese momento, que donde hubo sanidad, hubo milagros, ¿es lo mismo para nosotros hoy, en este momento, en la actualidad? Sí, claro, es lo mismo. El Evangelio es la palabra eterna. El salmista David dijo alguna vez, al hablar de la palabra, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. El libro de Apocalipsis nos habla de un ángel. Dice la Escritura que un ángel, Juan el apóstol, vio que un ángel atravesaba el cielo de un extremo al otro. Y mire lo que él dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, según esta frase, el Evangelio es eterno. Fue el mismo Evangelio que se predicó hace 2000 años y que hizo tanto bien a la humanidad de aquel tiempo. Y es el mismo Evangelio que se predica hoy y que hoy está tan lleno de plenitud, de potencia. Si allá el Evangelio, según lo declara San Pablo, dice que era o es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Era potencia hace 2000 años y lo sigue siendo ahora. Potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén, mi pastor. Usted dice que es plenitud, ¿sí? El Evangelio, que es algo que nos llena, conocer más de este Evangelio, de la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué si han pasado 2000 años del cristianismo, el mundo hoy en día está todavía en caos, está al abismo de una extinción? Bueno, entonces lo que nos toca que observar es: ¿qué pasa si el Evangelio es solución, es medicina y es la esperanza, la única esperanza para los problemas que aquejan a la humanidad? ¿Por qué el mundo sigue tan mal ahora
¿Y por qué estamos viviendo en este momento momentos más tensos y más peligrosos? Quiero decir que en este momento el mundo, en este tiempo, es más peligroso. El momento que estamos viviendo, que el mundo está viviendo en este momento, es más peligroso que hace 2000 años. De pronto usted se estará preguntando, bueno, ¿por qué? Si el hombre ha sido pecador desde el principio, ha sido violento, sanguinario, han habido ateos en todos los tiempos, han habido pecadores en todos los tiempos, y en todos los tiempos han habido masacres, crímenes horrendos y momentos muy dolorosos que ha vivido la humanidad o que ha sufrido el ser humano en particular. ¿Por qué en este momento es más peligroso el tiempo que estamos viviendo? Bueno, es como cuando un enfermo comienza su doloroso tránsito dentro del desarrollo de esa enfermedad, que empezó primero siendo aguda, grave, pasó a la cronicidad y de ahí llegó a una condición de no retorno, a una condición irreversible, donde en la medicina se dice que ya es incurable, ya no hay remedio, porque el estado o la condición de ese hombre ya no se puede recuperar, sino que definitivamente se muere. Entonces el mundo se ha venido degradando. Dice el apóstol San Pablo, porque los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Y por qué decía yo que ahora es más peligroso que el mundo de hace 2000 años? Hace 2000 años habían guerras, pero si bien es cierto, en una guerra de aquellos tiempos morían muchas personas, había mucha sangre y mucho dolor, pero se despedazaban aquellos ejércitos que se enfrentaban en una guerra o en un campo de batalla, pero las naciones continuaban y ya a la hora que hubiera un ejército vencedor, las cosas continuaban, el mundo continuaba y todo continuaba de una manera normal. No es lo mismo ahora. En este momento estamos enfrentados a unas circunstancias bastante explosivas y muy corrosivas en las cuales se ha escurrido la humanidad. Y vivimos la época donde se habla ya de no las guerras de hace 2000 años, sino ahora una confrontación atómica entre naciones, armas nucleares. En un segundo, en minutos, en cuestión de minutos, cualquier loco o cualquier imprudente oprime un botón y de una vez la humanidad
entera sería aniquilada, el mundo entero, el planeta sería aniquilado. Entonces por eso decimos que ahora es más peligroso que hace miles de años atrás, y cada día va a ser más peligroso, porque el hombre va a desarrollar no solo una capacidad de destrucción masiva con sus inventos, sino que a la vez está desarrollando una mentalidad violenta, destructora y agresiva. Ante todo esto, repetimos que la única esperanza es el Evangelio para los que se atreven a aceptarlo, a creerlo, a ponerlo en práctica y a permitir que el poder del Evangelio transforme sus vidas, dándoles la naturaleza de Dios y dándoles una vida nueva en el Señor Jesús. Amén. Pues como dijo mi pastor, hoy queremos dejarle esa reflexión, amén, que si decidimos aferrarnos, creer en ese poder del Evangelio, a pesar de tanta maldad, de tanto problema, de tanto caos que hay en el mundo, ese Evangelio nos va a llevar a esa plenitud, amén, nos va a llevar a ese gozo que solo en esta palabra de nuestro Señor podemos conseguir. La invitación el día de hoy es para que busquemos más de nuestro Señor, apeguémonos a ese Evangelio, amén. Que quizás algunos han tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano, otros que no. Empecemos a difundir ese Evangelio que nos han enseñado, amén, para que a pesar del caos que hay en el mundo, nos apoderemos de ese poder, de esa plenitud que hoy el día tenemos la oportunidad de tener, amén. Gracias a nuestro pastor por acompañarnos una vez más, agradecida con usted. Dios le bendiga a todos. Recuerden pues compartir este consejo de Dios, que todas las semanas vamos a estar acompañándolos a todos ustedes. Dios les bendiga y muchas gracias. Bueno, y Dios le bendiga, muchas gracias por acompañarme en este programa, y el Señor les bendiga a todos ustedes. Les deseamos una feliz noche y una semana espléndida, maravillosa, llena de bendición.